Bienvenidos a un nuevo episodio de Dato Laboral, este episodio número 8 de este programa que tenemos en conjunto, junto a Dante, para conversar acerca de pronunciamientos emitidos por la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, vinculados a la materia laboral, ¿no? Y el día de hoy tenemos incluso un acercamiento a lo que es la modificación del reglamento de la ley de tercerización, y cuál es esta incidencia que podría existir en la jurisprudencia que existe de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, y también qué medidas o qué acciones podríamos tener más adelante, ¿no? Antes, sin ingresar mucho al fondo, Dante, tus palabras de inicio en torno a este tema. ¿Cómo has estado? Gracias, Elías. Bien, bien, gracias a Dios. Cortitas nomás las palabras porque si no nos va a faltar tiempo. Hoy vamos a hablar sobre jurisprudencia sobre tercerización de servicios y en la parte final analizaremos cuáles podrían ser las eventuales acciones legales que podrían interponer los empleadores en contra de esta modificación del reglamento, que ya lo explicaremos las razones por las cuales consideramos que claramente vulnera diversos derechos fundamentales de las empresas y además viola la Constitución, ¿no? Así que, bueno, eso ya lo precisaremos al final. Lo primero será conversar sobre la jurisprudencia que seguramente muchos de quienes nos ven conocen sobre tercerización de servicios. Correcto. Antes de ello, antes de ingresar un poco al fondo, no olviden ustedes que pueden ingresar a la página web del estudio, www.prcp.com.pe, en donde ustedes van a poder encontrar nuestro blog y allí van a encontrar información, noticias, artículos, guías, videos y también el podcast Legal Insights, donde pueden encontrar temas de actualidad que les va a ser de mucha utilidad sin duda. Vayamos directo a la materia, Dante, porque sí tenemos bastante información el día de hoy. ¿Qué tenemos en esta sesión laboral 586-2017 de la Lambayeque? Bueno, este es el típico caso de desnaturalización, ¿no? De una tercerización. Aquí, en este caso, un trabajador prestaba servicios para una empresa de tercerización, una empresa tercerizadora, pero alegaba que en la realidad estaba subordinado a la empresa principal, ¿no? Y no a la empresa tercerizadora, debido a lo cual su prestación de servicios se habría desnaturalizado. O sea, recordemos que nosotros ya tenemos todo un conglomerado normativo que lo que determina es que si un trabajador presta servicios para una empresa de tercerización y esa tercerización en realidad encubre una relación directa entre el trabajador y la empresa principal, es decir, la empresa que recibe los servicios de la empresa tercerizadora, si esto es así, si en la realidad el trabajador está subordinado a la empresa principal y no a la empresa tercerizadora, esa prestación de servicios se desnaturaliza y en este caso el trabajador solicitaba el reconocimiento de relación laboral con la empresa principal. En pocas palabras, dejar la planilla de la empresa tercerizadora y pasar a la planilla de la empresa principal. Y bueno, aquí por factores de tiempo, ¿no? Hemos ido ya de frente, Elías, ¿no? A lo que dice la Corte Suprema, ¿no? ¿Qué nos dice la Corte Suprema en esta casación? Es una casación bastante extensa y creo yo que muy didáctica, ¿no? No olvidemos, mejor dicho, que los órganos jurisdiccionales también tienen una labor didáctica, sobre todo los órganos de cierre, ¿no? Los de cierre de la judicatura ordinaria, sería la Corte Suprema, de la judicatura o de la jurisdicción constitucional, el Tribunal Constitucional, tiene esa labor adicional, ¿no? De enseñarnos, ¿no? ¿Y qué nos dice la Suprema en este pronunciamiento? Nos dice, oye, para analizar si una tercerización es conforme a ley o es fraudulenta, que sería lo contrario, ¿no? Si no es conforme a ley, si ilegal o fraudulenta, hay que analizar 7 aspectos, ¿no? No necesariamente tienen que confluir todos, como ya lo vamos a analizar en el siguiente proceso, pero hay que analizar si la empresa tercerizadora se hace cargo del proceso productivo, de una parte del proceso productivo. Primer elemento, claro, porque la tercerización es esto, ¿no? Que una empresa, no tú, sino otra, llamada tercerizadora, se encarga ahora de una parte del proceso productivo. Por dar un ejemplo, yo hago chocolates, pero el empaquetado lo hace una empresa, qué sé yo. El traer el chocolate lo hace otra empresa lo distribuye, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, primero, si esta empresa tercerizadora hace una parte o no del proceso productivo. Segundo, si esta empresa tercerizadora
tiene autonomía empresarial, financiera y técnica. Se dan buena cuenta, si es una empresa en el sentido más amplio de la palabra, si es una empresa real, si existe, si tiene dinero, si tiene bienes, si tiene autonomía o, lo que podría ser una situación fraudulenta, carece totalmente de bienes, de patrimonio, de autonomía y en realidad es un apéndice, ¿no?, de la empresa principal, ¿no? Tercero, si la empresa tercerizadora asume los riesgos del servicio prestado. Claro, es lo normal. Si tú le das a una tercera empresa que haga una parte del proceso productivo, lo haga bien o lo haga mal, es un tema de esa empresa. Obviamente hay relaciones jurídicas que pueden sancionar, obviamente, un proceso productivo mal hecho, pero es un tema de incumplimientos contractuales normales en cualquier contrato que hay entre empresas, ¿no? Cuarto elemento, con lo que conversábamos, ¿no? Si un trabajador está bajo la exclusiva subordinación de la empresa tercerizadora. O sea, el trabajador tiene que obedecer a la empresa tercerizadora, no a la empresa principal ni a sus trabajadores. Quinto elemento, equipamiento propio, retribución por los servicios y pluralidad de clientes, ¿no? ¿Qué pasó en este caso, Elías? Lo que había pasado es que la inspección del trabajo había verificado que el trabajador demandante, pero no el trabajador demandante, ojo, sino que en la inspección de trabajo había verificado que un trabajador de la empresa tercerizadora, que no era el demandante, pero un trabajador de la empresa tercerizadora bajaba de un vehículo de la empresa principal también con un trabajador de la empresa principal. Entonces, ¿qué había dicho el inspector de trabajo? Ah, no, se ha desnaturalizado la tercerización porque yo estoy viendo a un trabajador de la empresa tercerizadora y uno de la empresa principal que bajan del vehículo de la empresa principal. Esto ciertamente no es algo anecdótico, pero la inspección lo había tomado como tal y había dicho que está desnaturalizada la tercerización. Eso es acta de infracción y luego la resolución sancionadora del procedimiento administrativo había sido utilizada por el trabajador. Entonces, bueno, el trabajador obtiene resultados negativos, luego uno favorable y va en casación. Y la Corte Suprema dice lo que seguramente muchos de nosotros estamos pensando. A ver, un momento. El hecho de que se constate que un trabajador, pero ni siquiera el demandante, un trabajador de la empresa principal y de la empresa tercerizadora hayan realizado labores de forma conjunta, llámese bajar del mismo vehículo, no desnaturaliza por sí misma la tercerización, porque hay que evaluar todo el resto. Entonces, lo que la Suprema hace es analiza los 7 puntos, concluye que los 7 puntos existen en el expediente y, por tanto, esa situación anecdótica de que dos trabajadores bajen del mismo vehículo, una de la principal y una tercerizadora, no es razón suficiente para desvirtuar todos los otros 7 puntos, ¿no? Esta sentencia es muy interesante porque lo que hace, y creo yo que obliga a los jueces en general, es a tener una mirada más amplia del fenómeno de la tercerización y no buscar, digamos, ah, pasó esto, pasó esto, y ya esto es suficiente para enervar los 7 elementos. No, hay que analizar todos. Claramente, si en una tercerización no hay ninguno de los 7 elementos, no hay nada que conversar. Esa relación jurídica está desnaturalizada y el trabajador deberá ser considerado como de la empresa principal. Pero si se presenta la gran mayoría de ellos, es una situación que hay que ponderar y verificar si efectivamente genera eso o no convicción en el juez respecto a la desnaturalización. Claro, lo que se busca es evitar el fraude, pues, ¿no? Por eso que te pide el tema de autonomía empresarial, que no sea una empresa fantasma, ¿no? Asume los, los riesgos que por lo general se traducen en contratación de seguros. Pero qué interesante ese caso, ¿no? O sea, compartir un vehículo ahora sería un supuesto, bueno, desde la perspectiva del demandante, sería un supuesto de desnaturalización, ¿no? Ni siquiera se hace referencia a la ejecución precisamente del servicio, pero bueno, son argumentos que siempre se encuentran pues en sede judicial, pero aquí la Corte afortunadamente tuvo un criterio bastante objetivo. Y en ese segundo caso, que es una acción popular, recordemos que el reglamento de la ley de tercerización, pues, tiene su tiempo, tiene su tiempo, y cuando fue emitido también fue cuestionado en esta oportunidad por el sindicato de Concisa.
que es un sindicato de una empresa tercerizadora vinculada a Sedapal, ¿no? Para poder colocar un poco el contexto. ¿Y qué pasaba? Este sindicato, esta empresa tercerizadora, lo que hace es cuestionar vía acción popular, que es una acción constitucional, el reglamento de la ley señalando de que era incompatible con la ley que estaba reglamentada. Y acá cuestiona los artículos 4 y 5 del reglamento de la ley de tercerización porque considera que existe una vulneración a un principio denominado jerarquía normativa, que básicamente la norma reglamentaria debe respetar los parámetros que establece la norma legal, de rango legal, la cual está reglamentando. Por eso la norma reglamentaria es una norma de segundo nivel frente a la ley. Y lo que acá dice, pues, lo que buscaba el sindicato es que se declare la nulidad con efectos generales de estos artículos 4 y 5 del reglamento de la ley de tercerización. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿No? Lo que le dice la Corte Suprema al sindicato y tiene efectos generales también, digamos que la acción popular es una acción de inconstitucionalidad chiquita, ¿no? Que está vinculada solamente a temas o cánones de legalidad y se restringe básicamente a la Corte, al Poder Judicial, ¿no? El órgano que termina o que cierra el proceso constitucional de acción popular es la Corte Suprema. En la inconstitucionalidad es el Tribunal Constitucional como instancia única, ¿no? Aquí la Corte Suprema revisa el caso y le dice al sindicato, oye, el asunto de la pluralidad de clientes que tú estás cuestionando eh, no es un elemento determinante, es un indicio que no determina no determinante de una tercerización legítima, pues en determinadas circunstancias podrá ser razonable su exigencia frente a la operatividad que se está realizando, ¿no? O sea, lo que dice básicamente es que el requisito de la pluralidad de clientes se podrá exigir eh, como regla general, pero en algún supuesto se podrá no exigir porque es un indicio, no es un elemento determinante de la validez de la tercerización. El hecho de que una empresa no tenga bastantes clientes y se dedique a la ejecución de tercerización eh, no será automáticamente considerada desnaturalizada, sino que tendrá que analizarse en ese caso concreto si corresponde o no corresponde ser una empresa única tercerizadora. Y lo que nos dice que, y también es importante porque me parece que se repite esto luego en algunos pronunciamientos de la Corte Suprema, es que el hecho de que la empresa tercerizadora use equipos o locales que no sean de propiedad suya, podrá resultar razonable en la medida de que el juez considere pertinente en atención a cada caso concreto. Y esto, claro, lo vemos traducido por lo general en los casos por ejemplo, contratos en donde se presta el servicio médico en una actividad minera, ¿no? El campamento minero o el predio del campamento minero va a ser, entre comillas, de propiedad o está bajo la administración de la empresa minera. El espacio donde se dedica a la actividad médica dentro del campamento minero, pues es un espacio que no puede ser necesariamente de propiedad, y no lo es por lo general, de propiedad de la empresa que brinda el servicio médico, ¿no? Esa empresa puede arrendarlo porque, claro, tener un terreno o una propiedad dentro del campamento minero para prestar el servicio médico, pues es algo que no suele ocurrir o no ocurre, por lo menos en nuestro país. Entonces allí sería irrazonable pedirle que ese espacio de terreno que está bajo la administración de la empresa minera, pues sea de propiedad de la empresa tercerizadora que brinda el servicio médico. Es por eso que aquí lo que nos dice la Corte es básicamente el hecho de que no sea de su propiedad, de la tercerizadora, no significa que esto desnaturaliza toda la tercerización. Entonces, allí lo que nos cierra el vértice de la Corte Suprema declarando, me parece infundada la acción popular Dante, porque no expulsa del ordenamiento reglamentario los artículos en materia de invocación por parte de la demandante, y por tanto mantiene el reglamento de la tercerización tal cual, ¿no? Y me parece que no es la única acción popular, ¿no, Dante, que se interpuso en contra del reglamento. Pero bueno, eso Sí, no de hecho hay varias, ya por un tema, ¿no? De igual, de porque espacio y hay tiempo. mucho que hablar, ¿no? Quizás esto dé para un siguiente episodio de dato laboral, si es que así lo estimamos o nos lo piden, ¿no? Pero
Pero claro, esta es una de las acciones populares más representativas, ¿no? Luego tenemos una acción de inconstitucionalidad que está vinculada a la tercerización, ¿no, Dante? Efectivamente, ¿no? Y es importante porque esta sentencia del Tribunal Constitucional, la verdad que no ha tenido una difusión muy grande, ¿no? Creo que quizás porque, bueno, se expidió a finales del 2019, creo que casi al inicio de la pandemia. Entonces, claro, inicia la pandemia y, bueno, no estábamos para ver sentencias del Tribunal Constitucional en ese momento, ¿no? Definitivamente, ¿no? Pero es una sentencia muy importante. ¿Por qué? El Colegio de Abogados del Callao interpone una demanda de inconstitucionalidad. Como seguramente saben quienes nos ven, un proceso de inconstitucionalidad es un proceso de control normativo. Lo que trata de hacer es verificar si eh, se ajusta o no a la Constitución la legislación de rango legal que pueda haberse emitido tanto por el legislador ordinario como el ejecutivo, ¿no? Como el legislador derivado, ¿no? Entonces, el hecho concreto es que el Colegio de Abogados dice, mira, la ley de tercerización y su modificación establecida por el decreto legislativo 1038 considera el Colegio de Abogados, o consideró el Colegio de Abogados del Callao que era inconstitucional, ¿no? Básicamente porque decía que, y ojo con estos argumentos porque tienen mucho que ver con la ratio legis de la modificación del reglamento de la ley de tercerización. Es decir, esta narrativa de que la tercerización viola el principio de igualdad, viola la protección contra el despido arbitrario, viola el principio de no regresividad y vulnera la dignidad del trabajador, ya ha sido analizado por las cortes de nuestro país, y nada más y nada menos que por el Tribunal Constitucional. Eso era lo que alegaba el Colegio de Abogados del Callao. Bueno, ¿qué es lo que nos dice? Pasamos a la siguiente. Allá. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Y esto es importante, ¿no? Porque, insisto, lo que hace el tribunal es verificar. El tribunal lo que hace es comparar la ley frente a la Constitución. O sea, tenemos una norma objeto de control, que es la ley de tercerización y su modificatoria, y tenemos una norma que es la norma parámetro, es decir, la norma bajo la cual hemos visto si esa norma legal es conforme o no a la Constitución. ¿Ok? ¿Y qué dice el tribunal? Para empezar, declara infundada en todos sus extremos la demanda de inconstitucionalidad. Y dice dos cosas que es importante. Primero, la tercerización de servicios no puede vulnerar el principio de igualdad, por la sencilla razón que en una tercerización de servicios correctamente celebrada, es importante este tema, ¿no? O sea, una tercerización de servicios correctamente celebrada, vamos a tener trabajadores de la empresa principal que se dedican a una cosa y trabajadores de la empresa tercerizadora que se dedican a otra. Entonces, no es posible alegar violación del principio de igualdad cuando son trabajadores de empleadores distintos. Y estamos hablando de situaciones jurídicas distintas. Y lo segundo, que la tercerización no restringe los derechos laborales colectivos e individuales, porque es una modalidad de contratación permitida legalmente. ¿Ok? O sea, en buena cuenta, lo que dice el TC es, tú como trabajador de la empresa tercerizadora, te puedes formar un sindicato. No hay ninguna restricción sobre el particular. ¿Qué derecho individual no tienes como trabajador de la empresa tercerizadora? Nunca se menciona cuál. ¿Por qué? Porque sí los tienen todos. Sí hay protección contra el despido, sí hay derecho a la remuneración mínima, sí hay, digamos, cualquier derecho colectivo, tienen derecho a la huelga, a la sindicalización, a la negociación colectiva. Entonces, ¿cuál es el derecho que supuestamente no se permite ejercer? El TC dice, ninguno. Insisto, en una tercerización correctamente celebrada, porque si la tercerización está desnaturalizada, pues la consecuencia jurídica va a ser que pasas a ser trabajador de la empresa principal.
y tenemos una serie de causales que la desnaturalizan, tenemos también garantías en la que la empresa tercerizadora también responde por los incumplimientos de las empresas tercerizadoras, la empresa principal responde también por los adeudos que tengan las empresas tercerizadoras, es decir, tenemos todo un marco normativo bastante bueno. El hecho que algunas empresas no cumplan el marco normativo, evidentemente no afecta a la figura jurídica, que en realidad la tercerización es una figura jurídica, es una figura económica, ¿no? Ya lo vamos a analizar luego, es una figura, es una manera de organizarte como empresa. Pero bueno, esto es lo que dijo el Tribunal Constitucional. O sea, para el TC, la tercerización no vulnera ningún derecho constitucional, ni fundamental, ni ningún bien jurídico constitucional, ni nada, ¿no? Ese sí es, bueno, en realidad es una figura, digamos, válida, ¿no? Y lo único que se regula desde el punto de vista laboral son los efectos de la tercerización cuando hay desplazamiento de trabajadores. Pero aquí viene, ¿no? Aquí viene la modificación, justo lo que tú nos decías, que hay ese mito, incluso hay algunos argumentos que van por el lado de que por fin el reglamento de la ley de tercerización dice o reglamenta correctamente la ley, ¿no? Porque señala que la ley de tercerización estaba pensada para productos, perdón, servicios especializados o complementarios y no para actividad principal, ¿no? Y es por eso que ahora el reglamento que dice que está prohibida la tercerización de la actividad nuclear, entonces ahora sí está bien regulada la tercerización, ¿no? Como si algo así como lo que sucedió con el tema del arbitraje potestativo. No sé si recuerdas tú que después de bastantes años nos damos cuenta que de repente hay una figura no regulada, ¿no? Aquí igual ha pasado más de 10 años en donde aparentemente el Ejecutivo vio la luz y dijo, bueno, en realidad hemos regulado mal la tercerización. Y esto es particular porque ya incluso una de las acciones populares que no hemos incorporado se cuestionaba justamente si el reglamento hacía bien o no en permitir la tercerización sobre la actividad principal. Y lo que decía la Corte Suprema en ese contexto es, oye, está bien que lo permita, no hay ninguna limitación dentro de la legislación. Es más, si no se puede hacer eso, ¿cuál sería el elemento que diferencia la intermediación de la tercerización? Si básicamente lo vas a dedicar para actividades especializadas y para actividades complementarias. O sea, ¿cómo te vas a diferenciar entre tercerización e intermediación? El hecho de que se permita la intermediación vía reglamento de la actividad principal incluso, no deslegitima, no es una irregularidad normativa, ¿no? Porque incluso la ley de tercerización dice que es extraer parte del proceso productivo, no parte de la actividad productiva que me permite participar en el mercado es la que tercerizo. Pero bueno, lo que tenemos ahora es un reglamento, Dante, que lo que hace es restringir la tercerización, no permitir que sea para la actividad principal, señala que para poder identificar cuál es la actividad nuclear, habría que revisar, o el inspector tendría que revisar, y eso también es un tema bastante interesante, el objeto social de la empresa, la actividad en la cual la empresa tiene mayor prestigio en el mercado, o lo cual dice el reglamento que lo identifique en el mercado, con lo cual ya tenemos a un inspector que tiene que tener conocimientos de posicionamiento en el mercado de las empresas para poder identificar cuál es la actividad nuclear. Y a partir de eso decir, oye, esto sí es tercerizable, esto no es tercerizable. Entonces, vienen varias limitaciones. ¿Qué salidas tenemos, Dante, frente a estas limitaciones que vienen con motivo de la ley, el reglamento de la ley de tercerización? El nuevo reglamento. Mira, yo creo que esto, Elías, que nos estamos tomando este tiempito para hablar en dato laboral sobre este tema, creo que es muy valioso porque recordemos que desde mi punto de vista, lo que está haciendo el Ejecutivo, porque esto forma parte del legislador derivado, ¿no? Es el Ejecutivo, lo que está haciendo es evitar el camino de la discusión democrática, ¿no? O sea, como no quiere llevar a discusión esto al Congreso, que es el lugar donde se realmente, donde corresponde que los derechos
sean ponderados, porque hay una ponderación legislativa, como al Ejecutivo no le gusta, o seguramente, digamos, avisora que el Congreso no aceptaría un reglamento como esto, cambiándolo a la ley, como sabe que no va a tener los votos para la ley, lo que hace es franquear al legislador democrático, al que todos hemos elegido, estemos arrepentidos o no de nuestra elección, escogimos ese Congreso, y es el Congreso donde tiene que hacerse este debate de cómo debe ser la tercerización, cuáles deben ser sus alcances, cómo debe ser su regulación, etc., y verificar si las normas que hoy tenemos están bien o hay que mejorarlas. Lo que hace realmente el Ejecutivo es saltear este tema, y es importante porque no va a ser el único aspecto de la vida ciudadana en la que esto pase. Y ese es el problema, porque el Ejecutivo es un legislador de menor rango que el legislador. En nuestro sistema de fuentes, según la Constitución, el Congreso, las normas del Congreso, tienen prevalencia jerárquica sobre las normas reglamentarias. La única manera que pueda tener el Ejecutivo dictar una norma del mismo rango, como todos sabemos, es a través de los decretos legislativos, que serían, digamos, realmente el legislador derivado, que es cuando el Congreso le da una ley, le permite al Ejecutivo legislar en determinados aspectos. O sea, en esencia, quien legisla en nuestro país debe ser el Congreso. No por un gusto mío ni tuyo, sino porque es una garantía de los derechos. ¿Ok? Ahora, menos mal, nuestro sistema constitucional prevé, Elías, dos mecanismos judiciales que le permiten a los empleadores, porque son los principales afectados, ¿no? Los empleadores en general, cuestionar esta norma reglamentaria. La primera opción es interponer una demanda de amparo. Todos sabemos, el amparo tiene un efecto particular, es decir, si la empresa A interpone una demanda diciendo que el Decreto Supremo 001-2022 viola sus derechos, ahorita vamos a ver qué derechos, y el juez declara fundado ese amparo, solamente será inaplicable para esa empresa. No tendrá efectos generales, pero esa empresa ya no estará obligada a cumplir lo que establece el Decreto Supremo 001-2022. Segundo aspecto de este amparo es que quien conoce en primera instancia es un juez constitucional o civil o mixto, también podría ser de ser el caso, dependiendo de dónde se interponga la demanda. Y lo último que es importante que todos sepamos, que este amparo será resuelto en última y definitiva instancia por el Tribunal Constitucional siempre que existan sentencias denegatorias, es decir, que se declare improcedente o infundada la demanda. Si se declara fundada en primera y en segunda instancia, ahí queda la discusión, como todos sabemos. El segundo mecanismo normativo que tenemos es una demanda de acción popular, que creo que se va a hacer, no soy Nostradamus ni nada por el estilo, ¿no? Pero avisoro que va a ser un mecanismo que va a ser cada vez más usado, porque insisto, si el Ejecutivo lo que piensa hacer es saltarse al legislador democrático, cada vez va a ser más común que a través de reglamentos tengamos afectaciones a derechos fundamentales. La acción popular, como tú bien describiste, es un mini proceso de inconstitucionalidad. Es decir, la norma objeto de control será una norma reglamentaria, o sea, de tercer orden en nuestro sistema jurídico, y tendrá como norma parámetro la ley. Pero también puede tener como norma parámetro la Constitución. Ojo. ¿Cuál es la ventaja de la demanda de acción popular? Que tiene efectos generales. O sea, bastará una sola sala laboral de nuestro país que declare fundada la demanda de acción popular para que este reglamento deje de tener efectos generales, sea expulsado del ordenamiento jurídico. Claro, en puridad se declara la nulidad, ¿no? Porque no es, teóricamente, no es así como el proceso de constitucionalidad, se declara la nulidad con efectos generales. Vamos, se expulsa el ordenamiento, para decirlo en pocas palabras, ¿no? Y como tú bien mencionaste, se resuelve en definitiva instancia por la Corte Suprema, no por el Tribunal Constitucional, y quien conoce en primera instancia es una sala laboral, no un juez de primera instancia, ¿no? No es un juez especializado, sino una sala superior. Interesante, un tema
Y también tener mucho cuidado, ¿no? Porque si vamos a ir por el camino de la acción popular, podría ocurrir el efecto inverso, ¿no? Vamos por el tema positivo, declara fundada. Si es el tema negativo, declara infundada, como que las demás acciones podrían verse perjudicadas. Quizás habría que estructurar muy bien el tema de la acción popular para poder no tener ese efecto dominó que podría desencadenar respecto a los demás pronunciamientos. Pero sí sería, digamos, lo más adecuado que sea a través de una acción de amparo también para que el Tribunal Constitucional, respaldando esta doctrina que ya desarrolló en la sentencia de inconstitucionalidad que hace un momento conversábamos, refleje pues que realmente lo que hace este decreto supremo es eh, atacar la libertad de empresa, ¿no? Y justamente con relación a los derechos fundamentales vulnerados, ya me adelanté con uno, que es la libertad de empresa, Dante. Y claro, aquí la organización que tiene el empleador de poder decidir cómo ejecuta la actividad principal o sus ejercicios en el mercado se ve definitivamente restringida porque no va a poder ser más eficiente en la ejecución del servicio que desea prestar o en la producción de los bienes que desea colocar o posicionar en el mercado. Aquí puede existir una especie de encarecimiento de ese tema del último servicio, del último producto que coloco en el mercado, y consecuentemente el cierre también de algunas operaciones de tercerización, con lo cual las empresas que se dedican a esto se quedarían sin clientes, o por lo menos, digamos, ya no habría mucho mercado para ellos, se tendrían que reducir, y esto pues ya tiene un efecto un poco más político y, digamos, más social, porque al reducir su actividad tienen menos fuente de empleo, tienen menos puestos de trabajo, con lo cual tenemos más desempleo, ¿no? Ahora que vamos avanzando en el tema de la informalidad, yo creo que con esto podríamos aumentar un poco más en lugar de buscar ese efecto positivo. Ya habían algunos estudios de México, de Ecuador y de Colombia, en donde luego de que se establecieron restricciones a la tercerización, pues el efecto que buscaba el Estado era que el 100% de los trabajadores que estaban tercerizados pasen a la planilla principal de la empresa principal, pero en realidad cuando se produce este cambio normativo y luego se hace la evaluación correspondiente después de un determinado periodo, se llega a la conclusión de que en el mejor de los casos, el 30% de la planilla era la cual se mantenía trabajando. El 70% eran personas que habían quedado en desempleo. Pero bueno, esa evaluación aparentemente nunca se realizó porque tampoco hubo una prepublicación del decreto supremo, bastantes informalidades, incumpliendo su propia reglamentación, el Poder Ejecutivo, reglamentación que incluso está vinculada con la OCDE, entonces ahí nos genera bastantes inconvenientes. Pero la libertad de empresa no es el único derecho fundamental vulnerado, Dante. La libertad de contratación, ¿por qué se vulnera en ese espacio? Mira, y solamente un dato que me has hecho acordar, esto ni siquiera se discutió en el Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? O sea, todos sabemos que los temas laborales son tripartitos, ¿no? Es Estado, empleadores y trabajadores. ¿En qué momento se discutió eso en el Consejo? En ningún momento. O sea, consejo cuando conviene, no consejo cuando no conviene. O sea, esto es realmente el reino de la informalidad que creo que ya todos, o al menos quienes queremos verlo, está bastante claro, ¿no? Yo solamente quisiera agregar, Elías, darle fuerza a la libertad de empresa, porque creo que es un derecho fundamental que siempre pasó desapercibido, que no es popular, hay que ser conscientes, no es popular hablar de la libertad de empresa, porque uno ve a la libertad de empresa como algo no, algo malo. A ver, los principales generadores de empleo en nuestro país son privados, son empresarios. Y no hablemos del gran empresario, porque más del 80% de los empleos en nuestro país son de la micro y la pequeña empresa. Entonces, ¿cuál es el contenido de la libertad de empresa antes de pasar a la libertad de contratación? Que cualquier persona, las que nos ven o nos verán algún día, la libertad de empresa tiene como uno de sus contenidos que cada uno puede decidir la forma de asociación, puede decidir qué negocio tener y puede decidir cómo desarrollar su negocio. En buena cuenta, tú, Elías, puedes decidir mañana hacer una ERL, una SAC, una SA, o si quieres, haces una fundación, haces una asociación, haces lo que quieras, ¿no?
Pero si hablamos de libertad de empresa, claramente tendrá un fin, ¿no? Económico de generar dinero, entonces básicamente sería la estructura asociativa que tiene que ver con una sociedad anónima, una IRL, etc. Pero también tú puedes decir cómo haces tu negocio. O sea, cómo tú haces tu negocio y estructuras la conformación de tu negocio. Entonces, si tú en tu negocio dices, oye, mira, yo quiero que esta parte voy a hacerlo con mis trabajadores, pero esta otra parte de mi proceso productivo lo haré a través de relaciones comerciales con otras empresas que conocen mejor esas áreas, que lo hacen mejor que yo y que podrían desarrollar, o sea, y ahí vamos al último punto, ¿no? Que quizás algo tiene que ver con el core business de la empresa, pero claro, obviamente, pues, porque no todo va a ser complementario, porque si no sería una intermediación, pues no todo tiene que ser complementariedad ni labores especializadas. Entonces yo decido, ¿no? Lo que está haciendo este reglamento es decirme, no, tú ya no puedes decidir. Tú ya no puedes decidir como empresario cómo gestionar los recursos humanos o la organización empresarial en tu negocio. Eso es una intervención en el derecho a la libertad de empresa. Y como tú conoces mejor que yo, Elías, para intervenir en un derecho fundamental, tiene que haber un fin constitucionalmente legítimo, tiene que ser una medida idónea, tiene que ser una medida necesaria y una medida proporcional. La libertad de contratación, lo mismo, porque yo ya no podré contratar con las empresas de tercerización que yo antes tenía en el mercado, bajo la sola excusa de que forma parte del núcleo. Yo quiero que por favor alguien me explique qué cosa es el núcleo del negocio. Esa definición no existe en nuestro sistema jurídico. Y lo que es peor, el reglamento dice, se podrá considerar como parte del núcleo, como lo que tú mencionabas, Elías, la forma como se considera la empresa o la actividad que se considera la empresa en el mercado. ¿Y qué es eso? O sea, ni siquiera el reglamento establece realmente cuáles son los alcances de su aplicación. Y eso significa que no existe seguridad jurídica. Yo mañana celebro con una empresa pensando que no forma parte del núcleo del negocio, pero mañana viene el inspector y me dice, no, señor, sí forma parte del núcleo del negocio. ¿Por qué? No porque yo considero que sí está dentro de los alcances del reglamento. Pero si acá dice que no me queda claro cuál es, no, es que yo considero que sí, sí forma parte del núcleo del negocio. O sea, ese concepto, Elías, núcleo del negocio, no tiene ni siquiera un concepto en el reglamento. Entonces, los empleadores jamás van a saber, ni hoy, ni mañana, ni pasado, si están dentro o fuera de los alcances del reglamento. No lo van a saber. Y eso obviamente viola el principio de legalidad también, que es otro que ya no lo hemos puesto, carece de un fin constitucionalmente legítimo, Elías. Porque si uno ve cuál es la explicación de este decreto supremo, supuestamente es evitar la violación de los derechos de los trabajadores. Lo que nos estarán escuchando dirán, oye, pero ese es un fin obviamente constitucionalmente legítimo. Lo que yo tendría que decir es, claro que es un fin constitucionalmente legítimo, pero ese fin no se consigue con este reglamento. Porque este reglamento no ha tratado de proteger nada. Lo que está haciendo este reglamento es simplemente decirle a las empresas la forma como deben funcionar, pero no genera ninguna protección adicional para el trabajador. Y además la protección a los trabajadores ya está en las normas legales vigentes. Entonces definitivamente este fin constitucionalmente legítimo no existe, Elías. Y sería importante contar, para ir terminando el programa, que esto no es una situación novedosa, esto ya ha pasado. No sé si nos puedes contar un poco el siguiente caso. Claro, aquí lo que tenemos es la sentencia del Tribunal Constitucional la 3128/2011, 2011, o sea, no es ni siquiera reciente, ya tiene bastantes años, en donde Lima Airport Partner, interpuso una demanda de amparo contra el Decreto Supremo 7/2006 MTC. ¿Por qué? Porque este reglamento, este Decreto Supremo, lo que establecía era, bueno, lo que consideraba LAP era que violentaba la libertad de contratar al establecer restricciones para la subcontratación de servicios, ¿no? Y solicitaba que se declare esta inaplicación para la empresa.
¿no? Básicamente le decía, tú no puedes subcontratar, tú no puedes tercerizar nada. Tú te dedicas exclusivamente a toda la actividad que está vinculada con el aeropuerto. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí está, el Tribunal Constitucional en esta sentencia le dice, oye, la restricción de un derecho fundamental en principio tiene que superar el test de proporcionalidad, ¿no? Idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. ¿Por qué? Porque esta medida legal que se adopta de parte del Estado, pues tiene que tener un fin constitucionalmente legítimo que se busca satisfacer. Y este fin constitucionalmente legítimo debe estar, pues, reflejado por lo menos en la normativa o cuando menos en la exposición de motivos, ¿no? Para poder saber hacia dónde va. En este reglamento que tenemos nosotros ahora, con la tercerización, no tenemos nada respecto de ello. Y lo que nos dice aquí es que contratar de forma directa a los trabajadores y no a través de la subcontratación no guarda una relación con el fin legítimo que se busca perseguir con esta limitación, debido a que la medida legislativa, o en este caso reglamentaria, pues no resulta idónea, por tanto es inconstitucional. O sea, bloquearle toda la posibilidad de subcontratar, nos dice el Tribunal Constitucional, es inconstitucional. Porque tú no me has dicho cuál es el fin legítimo, ¿no? Justo lo que antes nos decía, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Hacia dónde vamos? Y en realidad en ese reglamento de la ley de tercerización no tenemos nada de ello, no hay ninguna aseveración de cuál es el fin legítimo. Se hace mucha referencia a que hay una desigualdad, como bien decía Dante al inicio, entre los trabajadores, pero si es que existe una, en principio no habría una desigualdad, porque no hay un espejo reflejo, ¿no? Desigualdad yo diría, oye, yo desarrollo la labor A, estoy tercerizado, y en la planilla de la empresa principal hay otro trabajador que también desarrolla la actividad A. Ese trabajador gana más que yo y por tanto hay una desigualdad. Yo estoy en la tercerizadora, me pagan menos, el trabajador que está en la principal le pagan más. Hay una desigualdad. Pero en la tercerización no puede haber eso, porque si estoy tercerizando, estoy extrayendo parte integral en el proceso productivo. Los trabajadores que desarrollan A solamente pueden estar en la tercerizadora. Porque si tengo un trabajador que desarrolla A en la actividad principal, en la empresa principal, se desnaturaliza. ¿Y esa actividad de quién es? Del inspector de trabajo, de la fiscalización laboral, verificar si se cumple o no se cumplen los parámetros de la tercerización, o de los jueces de trabajo al momento de resolver ese tipo de conflictos. Pero no quiere decir que la tercerización esté mal utilizada, o que sea mala, digamos, en principio. Lo que está haciendo es mal utilizada por parte de algunas empresas, evidentemente con la finalidad de disminuir algunos costos, quizá. Pero si tenemos tercerizaciones bien estructuradas, eso no puede significar de por sí una afectación al principio de igualdad. Allí no hay nada. Y antes de darte el pase de antes, justo he encontrado tú sabes que a veces uno indaga en redes y he encontrado un aspecto que tiene vinculación con lo que tú decías, que no se comentó con nadie. No se activó el Consejo Nacional de Trabajo para conversar sobre esto. Y curiosamente hay una noticia en la página web de la OIT que es de el 13 de noviembre de 2021, hace poquito, hace poquito. Y claro, la OIT saludaba que Perú reactive el diálogo tripartito, que reactive el Consejo Nacional de Trabajo, donde se pueden conversar las políticas públicas en materia laboral. ¿Y qué es lo que nos decía la ministra en ese momento? Abrimos las puertas a los trabajadores y empleadores para un diálogo franco y abierto, reconociendo al CNTP, que es el Consejo Nacional de Trabajo de Promoción del Empleo, como el principal espacio institucional de diálogo social del país. Ya, esta norma no pasó por el Consejo Nacional de Trabajo. O sea, el principal espacio de diálogo que la propia ministra reconoce fue el principal ausente en la emisión de este decreto supremo, ¿no? Que en realidad termina siendo una gran irregularidad por parte del gobierno. Y te pido solamente un segundo más, porque también tengo aquí pues la sentencia que les hacía referencia de la acción popular vinculada a la actividad principal tercerizar, ¿no? Si es que es posible tercerizar la actividad principal o no. Lo que nos decía ya aquí en el año 2013, la Corte Suprema en la sentencia de acción popular 1607-2012 Lima, era básicamente que es legítimo, déjeme un segundo,
que sí es posible dentro de la tercerización, tercerizar la actividad principal. Porque si no, de lo contrario, estaríamos, acá está. Lo que nos dice es, La parte final me parece está el párrafo, ¿no? exacto, nos dice, al delimitar el artículo 2 del reglamento de tercerización únicamente a la actividad principal de las empresas usuarias, es decir, que se puede tercerizar la actividad principal, guarda perfecta armonía con el espíritu de la ley que viene reglamentando, dado que en caso de referirse a actividades que no se relacionan con la actividad principal de la empresa, estaría refiriéndose a la intermediación laboral regulada por una norma distinta. O sea, lo que nos dice la Corte, o lo que nos decía en 2013 la Corte Suprema es que el reglamento que posibilitaba tercerizar la actividad principal es constitucional, es legítimo, está dentro del parámetro legal de la norma que está regulando. Y no pues el argumento que ahora, justamente con motivo de ese Decreto Supremo 1/2022, nos han indicado que recién se estaría regulando de forma correcta la tercerización. Pero bueno, te dejo a ti para las últimas palabras en torno a ese tema. Y mira, ese caso del app, ¿por qué lo hemos traído a cuenta? En ese caso hay que tener en cuenta las circunstancias, ¿ya? ¿Qué pasó con la app? La app, ese famoso decreto supremo que tú mencionabas, y ese decreto supremo lo que hacía respecto de la app es prohibirle que subcontrate a cualquier trabajador que tenga que ver con cierta parte del aeropuerto, o sea, no todo el aeropuerto, sino había una parte que era como una zona rígida o algo así. No me acuerdo los términos exactos, pero era como una parte específica del área rígida, por así decirlo, ¿no? Digamos, el área neurálgica o de mayor, ¿cómo te puedo decir? De mayor riesgo del aeropuerto. Obviamente hay partes del aeropuerto que son, pues, digamos, neurálgicas, ¿no? Entonces, ¿cuál era el fin constitucional que supuestamente alegaba el MTC en ese caso para dar esta norma? Era, mira, es un fin constitucional proteger la vida de los pasajeros y del espacio aéreo, controlarlo, etc. Si uno se pone a pensar, claramente ese es un fin constitucionalmente legítimo, ¿no? Proteger a todos los pasajeros del aeropuerto, a los pilotos, a cualquier persona que esté en el aeropuerto, así como nuestro espacio aéreo. Es decir, la pregunta del millón fue, y es la que nuestros jueces se van a tener que hacer. ¿Realmente prohibir la subcontratación, que era lo que hacía esa norma, tiene relación con ese fin? O sea, ¿qué tiene que ver el que el personal que preste servicios en esa área sea empresa de la o sea empresa de una empresa de tercerización? La que se nos ocurra. ¿En qué suma o resta que sea personal directo de la o sea empresas tercerizadoras? Para alcanzar ese fin, quiero decir. ¿Acaso por ser de la planilla del app vas a hacer un mejor trabajo que al ser trabajador de la empresa tercerizadora? Obviamente no. Entonces lo que nos dice el TC es, tu fin constitucional está muy bueno, genial, lo aplaudo, pero la norma que has dado no tiene nada que ver con ese fin. Entonces, ni siquiera la medida legislativa es idónea, porque tiene que ver, como en civil se le llama, ¿no? Una relación de causalidad. Claro, la norma buscan siempre un fin. Siempre hay una razón subyacente en toda norma jurídica, ¿no? Siempre hay una finalidad, como se le conoce, una razón subyacente a una norma. Correcto. Pero obviamente la norma que tú estás dando tiene que tratar, tiene que ser capaz de satisfacer ese fin. Lo que van a preguntarse los jueces es, Elías, ¿cuál es el fin constitucional de este decreto supremo famoso del 001/2022? Dicen proteger los derechos laborales. Me pregunto, ¿de qué manera prohibirle a las empresas o restringir la actividad de las empresas respecto a su descentralización productiva solo a lo que no sea el núcleo de negocio protege o no protege los derechos de los trabajadores? O sea, ¿en qué medida? Yo trabajaba para la empresa tercerizadora A, perfecto. Ya no voy a trabajar para la empresa A, ahora paso a ser trabajador de la empresa principal. ¿De qué manera eso, pasar de la planilla de la empresa tercerizadora a la empresa principal,
protege en menor medida o en mayor medida mis derechos. De ninguna manera. Insisto, si estamos hablando de empresas de tercerización que realizan una actividad conforme a ley. Entonces, realmente, desde mi punto de vista, me anticipo a que si hacemos un ejercicio reflexivo del test de proporcionalidad de este decreto supremo, llegaremos a la misma conclusión que tuvo el TC en el de proceso inconstitucional que mencionábamos. Hay fines constitucionales, correcto, se puede atender, efectivamente, pero esta norma de ninguna manera permite alcanzar esos fines constitucionales. De ninguna manera. Más bien lo que está haciendo es desincentivar la contratación, es agudizar la informalidad y es cumplir una especie de fetiche que se tiene en contra, ¿no? O de cualquier medida que suene reivindicadora. Esta medida no mejora la situación de los trabajadores, esta medida solo va a traer desempleo y esta medida es inconstitucional. Y bueno, insisto, ya no es la primera vez que a través de un decreto supremo, ¿no? Se trata de restringir la subcontratación y esperaríamos que los jueces de nuestro país hagan un ejercicio reflexivo en estos procesos de amparo que sabemos que se vienen ya en camino, y finalmente el Tribunal Constitucional, quizás ya con otra conformación, no lo sabemos, emita un pronunciamiento también que haga un contrapeso, porque no debemos olvidar, en nuestro país tenemos tres poderes, que a veces nos olvidamos, ¿no? Tenemos tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder judicial sirve a través de un proceso de amparo o un proceso de acción popular, y finalmente el Tribunal Constitucional en un proceso de amparo, como órganos de control de lo que hace el Ejecutivo. Entonces, va a ser bastante interesante esta discusión que se viene en los claustros judiciales en los que estamos habituados tú y yo, mi querido Elías. Perfecto. Ahora tenemos una pequeña pregunta. Perdón, me quedé sin voz. Tenemos una pequeña pregunta de Javier. Nos dice, claro, hay algunas empresas que se aprovechan de la tercerización para evadir obligaciones. Creo que ahí ya estamos hablando, pues, de empresas que no están cumpliendo la norma, ¿no? Como por ejemplo nos dice el pago de las utilidades. Creo que ese tema también es un tema muy interesante que no hemos visto en otro tipo de figuras jurídicas antes. Y nos pregunta, ¿no consideran que las últimas modificaciones ponen un poco de control a esta situación, al tema de evadir el pago de la utilidad? O en todo caso, ¿cuáles serían otras opciones que no vulneren la ley ya existente? ¿Qué nos tienes que decir con relación a este tema? Bueno, que con esta norma seguramente el trabajador del que estamos, o sea, a quien hace referencia, a quien nos sigue, ya no va a haber utilidades que cobrar porque quizás va a perder su empleo. O sea, ya no va a haber utilidad alguna, ¿no? O sea, de verdad esta norma es completamente lesiva y finalmente va a afectar a los trabajadores. Se está intentando convencer de que eso no es así, pero estoy hablando con total fundamento que eso va a ser así, porque va a desalentar totalmente la contratación y la competitividad, Elías, que es lo peor. La tercerización es una figura que le permite a las empresas competir entre ellas, tanto internamente como externamente. Si lo que haces es darle un golpe fulminante a la tercerización, lo que haces es empresas menos competitivas. Ahora, respecto a la pregunta, ya, y creo que fui claro sobre el particular, tenemos ya en nuestra normativa, ¿no? Garantías de solidaridad. Es decir, hoy una empresa principal que tiene trabajadores con desplazamiento es responsable solidariamente por lo que la empresa tercerizadora no pague. Supongamos, yo trabajo en la empresa tercerizadora 1 y esa empresa tercerizadora le brinda servicios a la empresa A. Si la empresa 1 no me paga, la empresa A me tendrá que pagar. Así de sencillo. Eso ya lo tenemos. Entonces yo me pregunto, y gracias por la pregunta de nuestro seguidor o quien nos ve, ¿de qué manera limitar el núcleo o establecer como prohibición para la tercerización, limitarla solamente al núcleo o limitarla para que no se pueda efectuar en el núcleo del negocio? Insisto, sabe Dios qué significa núcleo del negocio.
va a permitir pagar o dejar de pagar los beneficios de los trabajadores. De ninguna manera, Elías. Ya lo tenemos. O sea, ese respaldo que es totalmente lógico, ¿no? Por ejemplo, si uno se preguntara, oye, ¿será constitucional establecer una obligación, una carga en una empresa A por lo que no paga la empresa B? Claramente, porque lo que está detrás es garantizar el pago de la remuneración y de los beneficios de los trabajadores. Esa norma claramente tiene un fin constitucional y logra su fin con la solidaridad. ¿Por qué? Porque la empresa A se va a preocupar de que la empresa tercerizadora 1 pague los beneficios que corresponden a sus trabajadores, porque si no paga, le van a cobrar a ella. Entonces, obviamente, si yo fuera trabajador de la empresa A o dueño de la empresa A, me preocuparía que mi empresa tercerizadora 1, 2, 3, 4, la que sea, tenga que pagar, porque si no voy a pagar yo, y ni loco, pues porque voy a pagar lo que debe otra persona. Entonces, me preocupo en fiscalizar. Ahí tenemos una correcta concatenación entre fin constitucional y la norma. La norma alcanza el fin, correcto. Lo que hace este decreto supremo es hablar o establecer cualquier fin que no es logrado con el articulado que contiene. Claro, aquí digamos, en todo caso, si tenemos irregularidades en la contratación de la tercerización, la actividad es meramente de fiscalización y eventualmente del Poder Judicial, ¿no? No es un tema de cambiar la estructura normativa o reglamentaria. Aquí prácticamente es como si mañana sale un decreto supremo diciendo en el Perú no va a existir informalidad. Ya, buenas intenciones pueden haber, ¿no? Pero de que se vaya a efectivizar eso, no se va a poder. En realidad, lo que termina haciendo este decreto supremo es totalmente contraproducente. Entonces Y ahí, hay una pregunta acá, Elías, un comentario que nos han puesto, me parece, ¿no? De que lo que hace finalmente el inspector es, claro, o sea, ¿quién determina? Y es lo que jamás va a poder responder ni la ministra de Trabajo, ni sus asesores, ni cualquier persona o ser humano que lea la norma, el Decreto Supremo 001-2022-TR, es cuáles son los alcances del concepto de núcleo del negocio. Hay un artículo para ir finalizando, discúlpame, Elías, que nos hayamos extendido, pero este tema me apasiona. Hay una norma en nuestra Constitución que tiene casi nuestra vida republicana, que dice lo siguiente: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido hacer lo que la ley no prohíbe. Lo que la ley no prohíbe. Es el legislador democrático el que tiene que establecer los parámetros, no una norma de tercer rango, para empezar. Y segundo, núcleo del negocio. Mañana viene un fiscalizador, un inspector de SUNAFIL, y para él, pues, lo que yo haga es núcleo del negocio. Entonces, todos los trabajadores de la empresa tercerizada tienen que pasar a mi planilla. ¿Y cómo controlar, cómo sé yo cuándo sí y cuándo no estoy dentro de los alcances del núcleo de negocio? Es una norma restrictiva de derechos y sancionadora. Como todos sabemos, las normas restrictivas y sancionadoras no pueden dar espacio a la interpretación. Tienen que ser ciertas, tienen que ser totalmente, digamos, claras para los ciudadanos. Hoy, Elías, un empresario no tiene ni idea si la actividad que tiene tercerizada va a calzar o no en núcleo de negocio. No sabe qué hacer. Este decreto supremo lo que pretende en el fondo es matar la tercerización y perjudicar a todos, porque se van a perjudicar empresarios, y no pensemos, insisto, en el gran empresario, pensemos en el pequeño, mediano empresario, y finalmente en los trabajadores. Es realmente un sinsentido, Elías, por donde lo veamos, y tenemos muchas esperanzas que el Poder Judicial haga su labor constitucional dentro de nuestro sistema jurídico. esto, y no olvidemos pues este plazo de adecuación y esta prohibición de extinguir contratos que que viene de la mano con este decreto supremo, que van en esa línea que tú dices, que lo que busca es prácticamente matar pues la tercerización. Y también tiene este efecto contraproducente que nos dice Sofía, ¿no? Porque finalmente, oye, tienes dos tipos de inspectores. Uno que es hiper recontra proactivo, pro ministra de Trabajo,
levanta el acta de infracción diciendo todo es actividad nuclear y nada se puede tercerizar. Pero también tienes el otro inspector que es el neutral o en todo caso el un poco más metódico, decir, oye, no tenemos los parámetros para decir que es actividad nuclear. Finalmente no tenemos las herramientas para poder trabajar. Y lo que hago es, no puedo pasar por agua tibia todo tipo de tercerización. Entonces, lo que termina siendo este decreto supremo es totalmente contraproducente y claro, ahí viene un tema que tú bien mencionabas, o que renace de este tipo de cosas denominadas antes los conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Que prácticamente es una actividad de abogado de escritorio para poder determinar qué significa actividad nuclear o qué está fuera de esa actividad nuclear. Y lo que termina redundando es que esto es un espacio de arbitrariedad, ¿no? Y nuestra Constitución también tiene un principio que ya el Tribunal Constitucional ha desarrollado, que es el de interdicción de la arbitrariedad. Si una reglamentación, como tú bien indicas, no me da los parámetros, es totalmente confusa, totalmente abierta, que prácticamente todo está prohibido, bueno, fácilmente se puede caer esa regulación. Muchas veces el camino hacia el infierno está lleno de buenas intenciones y creo que este es uno de los caminos que ha decidido seguir el Ministerio de Trabajo al emitir este decreto supremo, lamentablemente para el sector económico, porque ahora pues tenemos que estar batallando con ese tipo de cosas, litigando un poco más, haciendo más conflictivas las relaciones laborales, cuando en realidad la solución no va por ahí, ¿no? Si lo que realmente se quiere formalizar, vayan a formalizar el sector informal, que es más de la tercera parte de la economía nacional. Pero prácticamente la regulación de la tercerización está dirigida al sector formal, a esta tercera parte. Estamos disminuyendo la tercera parte, que es la formalidad, para poder ampliar mucho más la informalidad. Y eso sí que es bastante llamativo, Dan. Pero ya nos hemos pasado mucho más del tiempo establecido, pero sí, muchas gracias a Javier y a Sofía por su participación, muy concreta. Y bueno, por esta vez vamos a cerrar este tema sin perjuicio de que de repente puedan llegar algunas consultas adicionales y podemos dedicar otro espacio de datos laboral para este tema específico. Pero ya la siguiente semana tenemos un tema también interesante y bastante delicado, ¿no, Dante? Sí, Elías, la próxima semana vamos a hablar de jurisprudencia vinculada al hostigamiento sexual, ¿no? Lamentablemente es un lastre que seguimos viendo nosotros como abogados dedicados a los temas laborales. Es muy lamentable ver que siguen ocurriendo este tipo de circunstancias, pero al menos es reconfortante, de cierta manera, ver algunos pronunciamientos, no solo de la Corte Suprema, sino también ahí vamos digamos, a innovar del Tribunal del Servicio Civil, que ha tenido pronunciamientos muy interesantes, Elías, sobre, por ejemplo, valoración de la prueba de la propia víctima en actos de hostigamiento sexual. ¿Cómo se debe evaluar cuando lo único que tienes como medio probatorio es la declaración de las propias víctimas? ¿Qué parámetros deben tenerse en cuenta? ¿Qué parámetros ayudan a formar convicción, entre otras circunstancias? Y creemos que es importante abordar ese tema la próxima semana, Dios mediante. Entonces quedan todos invitados a la siguiente edición de Sábado Laboral, nuevamente, de Dato Laboral, que vamos a tocar el tema de hostigamiento sexual desde el punto de vista de los pronunciamientos administrativos y también judiciales, para saber cómo está la situación allí, qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos que fortalecer, porque sin duda alguna, como dice antes, es un lastre que todavía arrastramos. Hoy en el Día Internacional de la Mujer, uno de los aspectos que siempre surgen en el tema del trabajo es brindar un ambiente seguro de trabajo a las mujeres y también a los hombres, pero sobre todo a las mujeres que por lo general vienen siendo las víctimas, y es por eso necesario establecer candados internos para evitar ese tipo de situaciones. Así que quedan todos invitados. Muchas gracias, Dante, por tu participación. Gracias a todos los que están en el aula Zoom y también los que están en redes sociales. Nos vemos la siguiente semana. Un fuerte abrazo, que estén Cuídense, nos todos bien. vemos, que estén bien. Hasta luego. Nos vemos.